4. La dinámica de los campos. Hay así tantos espacios de preferencias como universos de posibles estilísticos existen. Cada uno de estos universos, bebidas, aguas minerales, vinos y aperitivos, o automóviles, diarios y semanarios o lugares y formas de vacaciones, mobiliarios u organización de casas y jardines, por no hablar de los programas políticos, proporciona los diferentes rasgos distintivos que, funcionando como sistema de diferencias, de variaciones diferenciales, permiten expresar las más fundamentales diferencias sociales de una forma casi tan completa como los sistemas expresivos más complejos y más refinados que puedan ofrecer las artes legítimas. Pueden, en consecuencia, verse las posibilidades casi inagotables que para la investigación de la distinción proporciona el universo de estos universos. Si entre todos los universos de posibles no existe ninguno como el universo de los bienes de lujo y, entre estos, de los bienes culturales, que parezca tan predispuesto para expresarlas diferencias sociales, es porque la relación de distinción se encuentra objetivamente inscrita en él y se vuelve a activar, se sepa o no, se quiera o no, en cada acto de consumo, mediante los instrumentos de apropiación económicos y culturales que la misma exige. No se trata solamente de las afirmaciones de la diferencia que a porfía profesan escritores y artistas a medida que se afirma la autonomía del campo de producción cultural, 193, sino de la intención inmanente a los propios objetos culturales. Se podría así evocar toda la carga social del lenguaje legítimo y, por ejemplo, los sistemas de valores éticos y estéticos que se encuentran depositados, listos para funcionar de manera cuasi automática, en las parejas de adjetivos antagónicos o la misma lógica del lenguaje culto cuyo valor total reside en una diferencia, es decir, en la distancia con respecto a las maneras simples y comunes de hablar. Las figuras, en tanto que modificaciones del uso ordinario, son de alguna manera la objetivación de la relación social en la que se producen y funcionan, y resulta perfectamente vano buscar en el ser mismo de los tropos que enumeran los tratados de retórica unas propiedades que, como todas las propiedades de distinción, no existen más que en y por la relación, en y por la diferencia. Una figura de palabras o de estilo nunca es otra cosa que una alteración del uso y, por ello, una marca distintiva que puede consistir en la ausencia de toda marca cuando la intención de distinguirse de una intención de distinción tenida como excesiva, la que define la pretensión, o simplemente como gastada, superada, obliga a esas dobles negaciones que se encuentran en el origen de tantos falsos encuentros entre los extremos opuestos del espacio social. Sabido es el valor otorgado por las estéticas dominantes a las cualidades de sobriedad, simplicidad, economía de medios, que también se contraponen a la sencillez y a la pobreza del primer grado como al énfasis o a la ampulosidad, al esmero o a la afectación de los semihábiles. Apenas hay necesidad de probar que el objeto artístico es la objetivación de una relación de distinción y que por ello está expresamente predispuesto a soportar, en los contextos más diferentes, tal relación. Desde el momento en que el arte toma conciencia de sí mismo, en Alberti por ejemplo, se define, como muestra Gombrich, por una negación, un rechazo, una renuncia, que están en el propio principio del refinamiento por el que se afirma la distancia con el simple placer de los sentidos y con las superficiales seducciones del oro y de los ornamentos por las que se deja atrapar. El gusto vulgar de los Philistines. En la sociedad estrictamente jerarquizada de los siglos XVI y XVII, la oposición entre lo vulgar y lo noble llega a ser una de las principales preocupaciones de los críticos, que creen que ciertas formas o ciertos modos son realmente vulgares porque seducen a las gentes inferiores, mientras que otros son intrínsecamente nobles porque solo un gusto desarrollado es capaz de apreciarlos. 194. La intención de distinción en la que se afirma el interés propio de los artistas, cada vez más inclinados a reivindicar el dominio exclusivo de la forma, a riesgo de decepcionar el mal gusto de quienes les hacen los encargos, está lejos de contradecir las funciones realmente otorgadas a las obras de arte por quienes las encargan o las conservan en sus colecciones. Esas creaciones culturales que nosotros consideramos, bajo un ángulo puramente estético, como las diversas variantes de un estilo dado, eran experimentadas por los hombres de su tiempo, según lo recuerda Norbert Elias a propósito de la sociedad del gran siglo XX,
como la expresión altamente diferenciada de ciertas cualidades sociales. 195. Es decir, que, como el arte según Yeats, art is a social act of a. Sale Terryman, toda apropiación de una obra de arte, que es una relación de distinción realizada, hecha cosa, es a su vez una relación social y, contra la ilusión del comunismo cultural, una relación de distinción. Los poseedores de los instrumentos de apropiación simbólica de los bienes culturales no desean otra cosa que creer que únicamente su dimensión económica es la que proporciona su singularidad a las obras de arte y, más en general, a los bienes culturales. Se complacen en concebir la apropiación simbólica, única legítima a sus ojos, como una especie de participación mística en un bien común del que cada uno tiene su parte y que todos tienen por entero, como una apropiación paradójica, que excluye el privilegio y el monopolio, a diferencia de la apropiación material, que realmente afirma la exclusividad y por tanto la exclusión. Que contemple un cuadro de Poe sino que lea un diálogo de Platón no implica que yo prive de ello a quien quiera que sea ni que sea necesario producir tantos cuadros de Poe ni tantos diálogos de Platón como posibles. Espectadores o lectores existen. Profesor de filosofía, 30 años. El amor por el arte se piensa como una forma secularizada del amor intelectual de Dios, amor, tanto más dichoso, si damos crédito a Spinoza, cuantos más hombres gozan del mismo. No hay duda de que el hecho de que las obras de arte heredadas del pasado y depositadas en museos o colecciones privadas y, más allá, todo el capital cultural objetivado, producto de la historia y acumulado en forma de libros, artículos, documentos, instrumentos, etc., que constituyen el esbozo o la realización de teorías o de críticas de esas teorías, de problemáticas y de sistemas conceptuales, se presenten como un mundo autónomo que, aunque sea producto de la acción histórica, tiene sus propias leyes, trascendentes a las voluntades individuales, y permanece irreducible a lo que cada agente o incluso a lo que el conjunto de agentes puede apropiarse, esto es, al capital cultural incorporado, del mismo modo que la lengua objetivada en los diccionarios y gramáticas permanece irreducible a la lengua realmente apropiada, es decir, a lo que de ella es incorporado por cada agente o incluso por el conjunto de los agentes. Sin embargo, contra la teoría de la autonomía del mundo de las ideas o del conocimiento objetivo sin sujeto conocedor y de los procesos sin sujeto, en las que se encuentran Althusser y Pape, es preciso recordar que el capital cultural objetivado no existe y no subsiste como capital cultural material y simbólicamente actuante más que en y por las luchas que se desarrollan en el terreno de los campos de producción cultural, campo artístico, campo científico, etc., y, más allá, en el campo de las clases sociales, y en las que los agentes comprometen unas fuerzas y obtienen unos beneficios proporcionados al dominio que ellos tienen de ese capital objetivado, y por tanto a la medida de su capital incorporado, 196. Por el hecho de que su apropiación supone unas disposiciones y unas competencias que no están distribuidas universalmente, aunque tengan la apariencia de lo innato, las obras culturales constituyen el objeto de una apropiación exclusiva, material o simbólica, y, al funcionar como capital cultural, objetivado o incorporado, aseguran un beneficio de distinción, proporcionado a la singularidad de los instrumentos necesarios para su apropiación, y un beneficio de legitimidad, beneficio por excelencia, que consiste en el hecho de sentirse justificado de existir, como se existe, de ser como es necesario, ser, 197. Es esto lo que hace la diferencia entre la cultura legítima de las sociedades divididas en clases, producto de la dominación predispuesto a expresar y a legitimar la dominación, y la cultura de las sociedades poco o nada diferenciadas, en las que el acceso a los instrumentos de apropiación de la herencia cultural está repartido casi por igual, de manera que la cultura, casi igualmente dominada por todos los miembros del grupo, no puede funcionar como capital cultural, es decir, como instrumento de dominación, o puede hacerlo solo en unos límites muy restringidos y a un grado muy alto de eufemistización. El beneficio simbólico que proporciona la apropiación material o simbólica de una obra de arte se mide en el valor distintivo que esa obra debe a la singularidad de la disposición y de la competencia que exige y que rige la forma de su distribución entre las clases,
198. Sutilmente jerarquizadas, las obras culturales están predispuestas para marcar las etapas y los grados del progreso iniciático que define la empresa cultural según Valéry Larbaud y que, semejante al progreso del cristiano hacia la celestial Jerusalén, lleva del iletrado al letrado, pasando por el no letrado y el semiletrado, o del simple lector, dejando a un lado al bibliófilo, al verdadero leedor. Los misterios de la cultura tienen sus catecúmenos, sus iniciados, sus profesos, esa discreta élite, separada de la mayoría por los inimitables matices de la manera y agrupada por una cualidad, algo que se debe al hombre mismo, que forma parte de su felicidad, que puede serle indirectamente muy útil pero que no le proporcionará nunca un centavo, como tampoco se lo proporcionarán su educación, su valor o su bondad. 199. Son comprensibles las incesantes revisiones, reinterpretaciones, redescubrimientos que los letrados de todas las religiones del libro realizan en sus textos canónicos, al remitir los diversos niveles de lectura a unas jerarquías de lectores. Hay que cambiar y basta con cambiar la jerarquía de las lecturas para alterar la jerarquía de los lectores. De lo que precede se desprende que la simple translación de la estructura de la distribución entre las clases de un bien o de una práctica, es decir, el aumento casi idéntico de la proporción en cada clase de los poseedores de ese bien, tiene como efecto disminuir la singularidad del mismo y su valor distintivo, y amenazar la distinción de los antiguos poseedores. Se comprende que, divididos entre el interés por el proselitismo cultural, esto es, por la conquista del mercado mediante la autodivulgación que les inclina a las empresas de vulgarización, y la ansiedad de su distinción cultural, única base objetiva de su singularidad, los intelectuales y los artistas mantengan con todo lo que toca a la democratización de la cultura, una relación de extrema ambivalencia que se manifiesta, por ejemplo, en un discurso doble o, mejor, desdoblado sobre las relaciones entre las instituciones de difusión cultural y el público. Interrogado sobre las mejoras que puedan aportarse a la presentación de las obras en los museos y, en particular, sobre la oportunidad de las innovaciones pedagógicas que tienen como objeto rebajar el nivel de oferta de las obras, proporcionando esclarecimientos técnicos, históricos o estéticos, los miembros de la clase dominante, y muy especialmente los profesores y los especialistas de arte, tratan de escapar a la contradicción operando una disociación entre lo que es deseable para los otros y lo que es deseable para ellos mismos. Porque el museo es como es por lo que es privilegio exclusivo de ellos, es, pues, como debe ser para gentes como ellos, es decir, para gentes hechas para el museo. Cambiar el museo, para hacerlo más accesible, es, pues, quitarle algo, una parte de su mérito, de su singularidad. Pero no pueden dejar de ser sensibles al hecho de que se les interrogue con prioridad a los demás, a ellos, los familiarizados, sobre la política que se debe seguir, porque esto significa reconocerles su privilegio de conceder a los otros una parte de su privilegio. Al aceptar las mejoras pedagógicas, es su museo, el que solo ellos serán capaces de tener, es decir, el museo austero, ascético y noble, el que ellos aceptan que se ponga a disposición de los otros. 200. Por el hecho de que el poder distintivo de las posesiones y de los consumos culturales, obra de arte, titulación académica o cultura cinematográfica, tiende a disminuir cuando aumenta el número absoluto de quienes están en condiciones de apropiárselos, los beneficios de distinción estarían destinados a deteriorarse si el campo de producción de los bienes culturales, regido por la dialéctica de la pretensión y de la distinción, no ofreciera continuamente nuevos bienes o nuevas maneras de apropiarse de los mismos bienes. La correspondencia entre la producción de los bienes y la producción de los gustos. En materia de bienes culturales, y sin duda en cualquier otra, el ajuste entre la oferta y la demanda no es ni el simple efecto de la imposición que ejercería la producción sobre el consumo, ni el efecto de una búsqueda consciente por la que aquella iría por delante de las necesidades de los consumidores, sino el resultado del concierto objetivo de dos lógicas relativamente independientes, la lógica de los campos de producción y la del campo de consumo, la más o menos perfecta homología
Entre los campos de producción especializados en los que se elaboran los productos y los campos, campo de las clases sociales o campo de la clase dominante, en los que se determinan los gustos hace que los productos elaborados en las luchas competitivas que tienen lugar en cada uno de los campos de producción, y que se encuentran en la base del incesante cambio de estos productos, encuentren, sin tener necesidad de buscarla, expresamente, la demanda que se elabora en las relaciones objetiva o subjetivamente antagónicas que las diferentes clases y fracciones de clase mantienen a propósito de los bienes de consumo materiales o culturales o, con mayor exactitud, en las luchas competitivas que les enfrentan con respecto a estos bienes y que se encuentran en la base del cambio de los gustos. Este concierto objetivo de la oferta y la demanda es lo que hace que los gustos más diferentes encuentren las condiciones para su realización en el universo de los posibles que les ofrece cada uno de los campos de producción, mientras que estos encuentran las condiciones de su constitución y de su funcionamiento en los diferentes gustos que aseguran un mercado, a más o menos largo plazo, a sus diferentes productos. 201. El campo de producción, que evidentemente no podría funcionar si no pudiera contar con unos gustos ya existentes, propensiones más o menos intensas para consumir unos bienes más o menos estrictamente definidos, es lo que permite al gusto realizarse, ofreciéndole, en cada momento, el universo de bienes culturales. Como sistema de posibles estilísticos entre los cuales puede seleccionar el sistema de los rasgos estilísticos constitutivos de un estilo de vida. Se tiende a olvidar, en efecto, que el universo de los productos ofrecidos por cada uno de los campos de producción tiende a limitar de hecho el universo de las formas de la experiencia, estética, ética, política, etc., que son objetivamente posibles en un momento dado del tiempo. 202. De ello se deduce, entre otras consecuencias, que la distinción que se reconoce en todas las clases dominantes y en todas sus propiedades toma formas diferentes según el estado de los signos distintivos de la clase, que se encuentran disponibles de manera efectiva. En efecto, por lo menos en el caso de la producción de bienes culturales, la relación entre la oferta y la demanda reviste una forma particular, ejerciendo siempre la oferta un efecto de imposición simbólica. Un producto cultural determinado, cuadro de vanguardia, programa político o diario de opinión, es un gusto constituido, un gusto que ha sido transportado de la vaga semiexistencia, de lo vivido semiexpresado o no expresado, del deseo implícito, incluso inconsciente, a la plena realidad del producto acabado, por medio de un trabajo de objetivación que, en el estado actual, incumbe casi siempre a unos determinados profesionales. Como consecuencia de ello, contiene la fuerza de licitación, de legitimación y de consolidación que siempre posee la objetivación, sobre todo, como ocurre en este caso, cuando la lógica de las homologías estructurales lo asigna a un grupo prestigioso, funcionando entonces como autoridad que autoriza y refuerza las disposiciones al otorgarles una realización colectivamente reconocida. 203. Por su parte, el gusto, sistema de enclazamiento constituido por los condicionamientos asociados a una condición situada en una posición determinada en el espacio de condiciones diferentes, rige las relaciones con el capital objetivado, con este mundo de objetos jerarquizados y jerarquizantes, que contribuyen a definirlo al permitirle realizarse al especificarse. 204. De esta forma, los gustos efectivamente realizados dependen del estado del sistema de los bienes ofrecidos, ocasionando cualquier cambio del sistema de bienes un cambio de los gustos, pero a la inversa, todo cambio de los gustos resultante de una transformación de las condiciones de existencia y de las correlativas disposiciones conduce a determinar, más o menos directamente, una transformación del campo de producción, al favorecer el éxito, en la lucha constitutiva de ese campo, de aquellos productores mejor adaptados para producir las necesidades correspondientes a las nuevas disposiciones. No es, pues, necesario recurrir a la hipótesis del gusto soberano que impone el ajuste de la producción a las necesidades, o a la hipótesis opuesta que hace del propio gusto un producto de la producción, para justificar la casi milagrosa correspondencia que se establece en cada momento entre los productos ofrecidos por un determinado campo de producción y el campo de los gustos socialmente producidos. La lógica de la competencia con los otros productores y los intereses específicos ligados con su posición en el campo de producción
y en consecuencia por los hábitos que les han llevado a esta posición, conduce a los productores a producir unos productos distintos que coinciden con los diferentes intereses culturales que los consumidores deben a su condición y a su posición de clase, ofreciéndoles así la posibilidad real de satisfacerse. En resumen, la lógica que hace que, como vulgarmente se dice, haya cosas para todos los gustos, que cada una de las fracciones de la clase dominante tenga sus artistas y sus filósofos, sus diarios y sus críticos, de la misma forma que tienen su peluquero, su decorador o su sastre, o que, como decía un pintor, todo el mundo vende, entendiendo por ello el que las pinturas de los más diferentes estilos terminan por encontrar comprador, no es producto de una búsqueda intencionada, sino el encuentro de dos sistemas de diferencias. El principio de la homología funcional y estructural que hace que la lógica del campo de producción y la lógica del campo de consumo sean concertadas de manera objetiva reside en el hecho de que todos los campos especializados, el campo de la alta costura o de la pintura, del teatro o de la literatura, etc., tienden a organizarse según la misma lógica, es decir, según el volumen del capital específico poseído, y según la antigüedad, que a menudo le es asociada, de la posesión, y de que las oposiciones que tienden a establecerse en cada caso entre los más ricos y los menos ricos en capital específico, entre los dominantes y los dominados, los poseedores y los pretendientes, los antiguos y los recién llegados, la distinción y la pretensión, la ortodoxia y la herejía, la vieja guardia y la vanguardia, el orden y el movimiento, etc., son homólogas entre sí, de ahí toda suerte de invariantes, y homólogas de las oposiciones que organizan el campo de las clases sociales, entre dominantes y dominados, o el campo de la clase dominante, entre fracción dominante y fracción dominada. 205. El acuerdo que así se establece de manera objetiva entre unas clases de productos y unas clases de consumidores no se realiza en los consumos más que por la mediación de esta especie de sentido de la homología entre unos bienes y unos grupos que define el gusto. Elegir según los gustos propios es realizar la delimitación de los bienes objetivamente concebidos a la propia posición y armonizados entre sí, debido a que están situados en unas posiciones grosso modo equivalentes de sus respectivos espacios, filmes o piezas teatrales, cómics o novelas, muebles o vestidos, ayudado en ello por unas instituciones, boutiques, teatros, de Rive Droite o de Rive Gauche, críticos, diarios y semanarios, que, por otra parte, se eligen según el mismo principio y que, estando definidas por su posición en un campo, deben a su vez ser objeto de una delimitación distintiva. Con la clase dominante, la relación de la oferta y la demanda toma la forma de una armonía preestablecida, como una dimensión de la lucha por la imposición del principio dominante de dominación que tiene lugar en la clase dominante, la competencia por los emblemas de la clase, que son los bienes de lujo, impone unas estrategias que, teniendo en común el estar objetivamente orientadas hacia la maximalización del rendimiento distintivo de las posesiones exclusivas, deben necesariamente dotarse con medios diferentes para cumplir con esta función común. Por su parte, para producir esos signos distintos y distintivos de la clase, el campo de producción no tiene otra cosa que hacer que abandonarse, si puede decirse así, a su propia lógica, la de la distinción, que le lleva siempre a organizarse según una estructura análoga a la de los sistemas simbólicos que él mismo produce mediante su funcionamiento y en la que cada elemento desempeña una función distintiva. El efecto de las homologías. Es así como el caso de la moda, que en apariencia proporciona sus mejores justificaciones a un modelo que haga de la búsqueda intencionada de la distinción, como el del trickle-down effect, el motor del cambio de vestimenta, constituye un ejemplo casi perfecto de encuentro entre dos espacios y dos historias relativamente autónomas. Las incesantes transformaciones de la moda son producto del concierto objetivo entre, por una parte, la lógica de las luchas internas en el campo de producción, que se organizan según la oposición entre lo antiguo y lo nuevo, oposición a su vez ligada, por mediación de la oposición entre lo caro y lo, relativamente, barato y entre lo clásico y lo práctico, o entre la vieja guardia y lo vanguardista, con la oposición entre lo viejo y lo joven, de gran peso, tanto aquí como en materia deportiva, y, por otra parte,
La lógica de las luchas internas en el campo de la clase dominante, que, como se ha visto, enfrentan a las fracciones dominantes y las fracciones dominadas o, con mayor exactitud, a los poseedores y los pretendientes, es decir, dada la equivalencia entre el poder y, más precisamente, el poder económico y la edad, que hace que, a idéntica edad biológica sea tanto mayor socialmente cuanto más próximo, y desde hace más tiempo, se esté del polo del poder, enfrentan a quienes tienen las propiedades sociales asociadas a la edad adulta del hombre consumado y quienes tienen las propiedades asociadas a la falta de conclusión de la juventud. Del mismo modo que los modistas que ocupan una posición dominante en el campo de la moda no tienen más que dejarse llevar por las estrategias negativas de discreción y de understatement que les impone la competencia, un poco agresiva, de los pretendientes para encontrarse directamente ajustados a las demandas de la antigua burguesía, a la que una relación homóloga con las escandalosas audacias de la nueva burguesía envía de nuevo hacia el mismo. Rechazo del énfasis, los recién llegados, jóvenes modistas o estilistas, que tratan de imponer sus subversivas concepciones, son los aliados objetivos de los jóvenes de las fracciones dominantes y de las nuevas fracciones de la burguesía que en las revoluciones simbólicas, de las que las audacias de vestimenta y cosmética son el paradigma, encuentran el terreno soñado para afirmar la ambivalencia de su relación de parientes pobres con las grandezas temporales. 206. La lógica del funcionamiento de los campos de producción de bienes culturales y las estrategias de distinción que se encuentran en la base de su dinámica hacen que los productos de su funcionamiento, ya se trate de creaciones de moda o de novelas, estén predispuestos para funcionar diferencialmente, como instrumentos de distinción, entre las fracciones en primer lugar, enseguida, entre las clases. Comprometidos y encerrados en las luchas internas que los enfrentan, los productores, convencidos de no invertir en su práctica más que unos intereses específicos, pueden así vivirse a sí mismos como totalmente desinteresados de las funciones sociales que desempeñan y totalmente ajenos a las mismas, a un plazo más o menos largo, para un público determinado, sin cesar por ello de responder, y a veces de forma muy estricta, a las expectativas de tal o cual clase o fracción de clase. Esto nunca se ve tan bien como en el caso del teatro, donde la coincidencia entre varios espacios relativamente autónomos, el espacio de los productores, escritores y actores, el espacio de los críticos, y, por medio de estos, el espacio de los diarios y semanarios, y el espacio del público, es decir, el espacio de la clase dominante, es tan perfecta, tan necesaria e imprevisible a la vez, que cada uno de los actores puede vivir su encuentro con el objeto de su preferencia como el milagro de una elección. 207. El teatro de boulevard, que ofrece espectáculos ya experimentados, adaptaciones de piezas extranjeras, reestrenos de clásicos de este tipo de teatro, concebidos de acuerdo con fórmulas seguras, interpretados por actores consagrados, y que interesa a un público de cierta edad, burgués, y dispuesto a pagar precios elevados, se contrapone en todos los aspectos al teatro de ensayo, que ofrece, a precios relativamente reducidos, unos espectáculos que rompen con las convenciones éticas y estéticas y que atrae a un público joven e intelectual. Esta estructura del espacio de producción funciona simultáneamente en la realidad, por medio de los mecanismos que producen las oposiciones entre los autores y los actores y sus teatros, los críticos y sus periódicos, y en los cerebros, en la forma de sistema de categorías de percepción y apreciación que permiten clasificar y juzgar a los autores, las obras, los estilos, los temas. Es así como los críticos que ocupan posiciones opuestas en el campo de producción cultural reflexionarán sobre las obras con arreglo a las propias oposiciones que se encuentran en la base de sus diferencias objetivas, pero estableciendo unas jerarquías inversas entre los términos de estas oposiciones. Las reacciones suscitadas por una obra de Françoise Dorin, Le Tournant, que pone en escena la tentativa de una autora de boulevard de convertirse en autora de vanguardia, varían, tanto en su contenido como en su forma, según la posición del órgano de prensa en la que se expresan, esto es, según la mayor o menor distancia del crítico y de su público respecto del polo burgués, y, por consiguiente, de la obra de Françoise Dorin. Dichas reacciones se distribuyen desde la adhesión más
incondicional hasta el silencio del desprecio, pasando por un punto neutro, marcado por Le Monde, conforme se recorre de derecha a izquierda, de Rive Droite a Rive Gauche, de Elle Aurore a Le Nouvel Observateur, el espacio de los periódicos y, al mismo tiempo, el espacio de los públicos que a su vez se organiza según unas oposiciones que se corresponden con bastante exactitud con las que definen el espacio de los teatros. Situados delante de un objeto tan claramente organizado según la oposición canónica, los críticos, distribuidos en el espacio de la prensa según la estructura que se encuentra en la base del objeto enjuiciado y del sistema de enjuiciamiento que le aplican, reproducen en el espacio de los juicios mediante los cuales lo enjuician y se enjuician el espacio en el que ellos mismos son enjuiciados, círculo perfecto del que solo se sale objetivándolo. En la misma obra, Françoise Dorin contrapone al teatro burgués, el suyo, que pone su habilidad técnica al servicio de la alegría, de la ligereza y de la desenvoltura, cualidades bien francesas, la pretensión y el bluff camuflados bajo una ostentosa sobriedad, el espíritu de seriedad, la tristeza del decorado que caracterizan al otro teatro. La serie de propiedades contrastadas que retienen los críticos de Rive Droite, habilidad técnica, alegría de vivir, claridad, naturalidad, ligereza, viernes en roce, contra aburrimiento, tristeza, oscuridad, pretensión, pesadez, viernes en Noir, se vuelve a encontrar más o menos en los críticos de la orilla opuesta, pero con un cambio de signo que resulta de una inversión de la jerarquía de las propiedades señaladas. Como en un juego de espejos, cada uno de los críticos situados en las posiciones extremas puede decir exactamente lo que diría el crítico de la otra orilla, pero en condiciones tales que sus palabras toman un valor irónico y designan por antífrasis lo que precisamente alaba el crítico de la orilla opuesta. Así, cuando el crítico de Rive Gauche adjudica a Françoise Dorin las cualidades de las que ella se envanece, pero que él no puede expresar sin que, en su boca y delante de su público, automáticamente se conviertan en irrisorias, interpretándose la técnica como burdos, trucos y entendiéndose inmediatamente el buen sentido como sinónimo de necedad burguesa. Vuelve contra Françoise Dorin el arma que ella a su vez emplea cuando, explorando la lógica estructural del campo, vuelve contra el teatro de vanguardia el arma que éste gusta emplear. Contra la palabrería burguesa y contra el teatro burgués, que reproduce las perogrulladas y los lugares comunes de aquella palabrería. Piénsese, por ejemplo, en Ionesco describiendo la cantatrice Chauve o Jack como una especie de parodia o caricatura del teatro de boulevard, un teatro de boulevard que se descompone y se vuelve loco. En todos los casos se da el mismo procedimiento. El procedimiento que consiste en servirse de la relación de connivencia ética y estética que se mantiene con el público propio para quebrantar la relación de connivencia que el discurso parodiado mantenía con el suyo, y hacer de este discurso una sucesión de expresiones, desplazadas, que chocan y hacen reír porque no son pronunciadas en el lugar adecuado y delante del público conveniente, y que solo pueden establecer con este la inmediata complicidad de la risa porque han podido conseguir del mismo, si es que no estaban seguros de ello de antemano, la revocación de los presupuestos del discurso parodiado. Como bien lo demuestra este caso ejemplar, es la lógica de las homologías y no el cálculo cínico lo que hace que las obras estén ajustadas a las expectativas de su público, las objetivaciones parciales a que se dedican los intelectuales y los artistas en los combates que les enfrentan dejan escapar lo esencial al describir como producto de una búsqueda consciente del éxito ante el público lo que en realidad es el resultado de la armonía preestablecida entre dos sistemas de intereses, que pueden coincidir en la persona del escritor burgués o, más exactamente, de la homología estructural y funcional entre la posición de un escritor o de un artista determinado en el campo de producción y la posición de su público en el campo de las clases y de las fracciones de clase, rehusando reconocer ninguna otra relación posible entre el productor y su público que no sea la del cálculo cínico o el puro desinterés. Los escritores y los artistas encuentran un medio cómodo de imaginarse desinteresados descubriendo en la base de la actividad de sus adversarios la búsqueda del éxito a cualquier precio, mediante la provocación y el escándalo, argumento más bien de Rive Droite, o mediante el servilismo mercenario, más bien de Rive Gauche. Los
pretendidos escritores de servicio, tienen fundamentos para pensar y profesar que no sirven a nadie, hablando con propiedad, solo sirven objetivamente porque sirven, con toda sinceridad, sus propios intereses, intereses específicos, altamente sublimados y contemplados bajo su mejor cara, tales como el interés, por una forma de teatro o de filosofía que está lógicamente asociado a una determinada posición en un determinado campo y que, salvo en periodos de crisis, es adecuado para ocultar, a los propios ojos de sus defensores, las implicaciones políticas que encubre. Entre el puro desinterés y el cínico servilismo, queda sitio para las relaciones que se establecen, de manera objetiva, a despecho de cualquier intención consciente, entre un productor y un público, y que hacen que las prácticas y las obras producidas en el seno de un campo de producción especializado y relativamente autónomo estén necesariamente sobredeterminadas, que las funciones que cumplen en las luchas internas se doblen inevitablemente con funciones externas, las que reciben en las luchas simbólicas entre las fracciones de la clase dominante y, por lo menos a cierto plazo, entre las clases. La sinceridad, que es una de las condiciones de la eficacia simbólica, no es posible, ni real, más que en el caso de un acuerdo perfecto, inmediato, entre las expectativas inscritas en la posición ocupada, en un universo menos consagrado, se diría la definición del puesto y las disposiciones del ocupante. Es el privilegio de aquellos que, guiados por su sentido social, lo que en inglés se denomina sense of one's place, han encontrado su sitio natural en el campo de producción. Según la ley que pretende que no se predique más que a los conversos, un crítico no puede tener influencia sobre sus lectores más que en tanto ellos le concedan este poder porque estén estructuralmente de acuerdo con él en su visión del mundo social, en sus gustos y en todo su habitus. Jean-Jacques Gaultier, durante mucho tiempo crítico literario de Le Figaro, describe bien esta afinidad electiva que une al periodista con su periódico y, por medio de este, con su público, un buen director de Le Figaro, que se ha elegido a sí mismo y ha sido elegido según los mismos mecanismos, sabe reconocer a un crítico literario de dicho diario por el hecho de que tiene el tono que conviene para dirigirse a los lectores del periódico, que, sin haberlo hecho adrede, habla naturalmente la lengua de Le Figaro, y que sería el lector tipo de este diario. Si mañana, en Le Figaro, me pongo a hablar el lenguaje de la revista Les Temps Moderns, por ejemplo, o de Sainte-Chapelle des Lettres, yo no sería leído ni entendido, y por consiguiente tampoco sería escuchado, porque me apoyaría en cierto número de nociones o argumentos de los que el lector se burla a más no poder. 208. A cada posición corresponden unas presuposiciones, una doxa, y la homología de las posiciones ocupadas por los productores y por sus clientes es la condición de esta complicidad, que se exige tanto más cuanto que, como en el teatro, lo que se encuentra comprometido es más esencial, más próximo de las inversiones últimas. Un test sociológico. Al ir de la derecha a la izquierda, o de la rive droite a la rive gauche, lo primero que encontramos es el aurore. La impertinente Françoise Dorin corre el peligro de enfrentarse con nuestra inteligencia marxista y snob. Las dos son iguales. Porque la autora de Un malvado egoísta no manifiesta ningún respeto por el aburrimiento solemne, el vacío profundo, la nada vertiginosa, que caracterizan tantas obras teatrales llamadas de vanguardia. Tiene el atrevimiento de salpicar con una risa sacrílega esa famosa imposibilidad de comunicación de los seres que es el alfa y el omega de la escena contemporánea. Y esta reaccionaria perversa, que adula los más bajos apetitos de la sociedad de consumo, en vez de reconocer sus errores y de llevar con humildad su reputación de autora de teatro ligero, se permite preferir la fantasía de Sacha Guitry y las bromas de Feydeau a las oscuras claridades de Marguerite Duras o de Arrabal. Es un crimen que difícilmente se le perdonará. Tanto menos cuanto que es un crimen cometido con alegría, con todos los procedimientos condenables que hacen duraderos a los éxitos. Gilbert Guillem Inaud, L. Aurore, 12 de enero de 1973. Situado en la frontera del campo intelectual, el crítico de L. Aurore no se muerde la lengua, llama reaccionario a un reaccionario, y no oculta sus estrategias. El efecto
retórico que consiste en hacer hablar al adversario pero en condiciones tales que su discurso, al funcionar como la antifrase irónica, significa objetivamente lo contrario de lo que quiere decir, supone y pone en juego la estructura misma del campo de la crítica y la relación de connivencia inmediata, fundada en la homología de posición que mantiene con su público. Desde L. Aurore nos vamos a Le Figaro. El crítico solo puede sentir la experiencia de la delectación absoluta ante una obra tan absolutamente conforme con sus categorías de percepción y de apreciación, con su visión del teatro y su visión del mundo. Sin embargo, al estar obligado a un grado de eufemización más alto, excluye los juicios claramente políticos y se refugia en el terreno de la estética o de la ética. Cuánta gratitud se le debe a Françoise Dorin, por ser una autora valientemente ligera, lo que quiere decir espiritualmente dramática y seria con la sonrisa, desenvuelta sin fragilidad, al llevar la comedia hasta el más auténtico vodevil, pero de la manera más sutil posible. Una autora que maneja la sátira con elegancia, una autora que da pruebas en todo momento de una virtuosidad que confunde. Françoise Dorin sabe mucho más que todos nosotros respecto a la fuerza del arte dramático, los medios de lo cómico, los recursos de una situación, el poder ridículo o mordaz de la palabra exacta. Sí, qué arte para desconcertar, qué ironía en el uso consciente del cambio brusco, qué maestría en el manejo en segundo grado de todo el tinglado. Hay en ese Tornant todo lo que hace falta para agradar, sin un gramo de complacencia o de vulgaridad. Y no resulta fácil, porque no hay duda de que hoy en día el conformismo está totalmente del lado de la vanguardia, el ridículo del lado de la seriedad, y la impostura del lado del aburrimiento. Françoise Dorin va a tranquilizar a un público equilibrado, llevándolo de nuevo al equilibrio con una sana alegría. Apresúrense a ir a verlo y creo que se reirán con tantas ganas que se olvidarán de pensarlo. Angustioso que puede ser para un escritor el hecho de preguntarse si está aún de acuerdo con el tiempo en que vive. Esta es, finalmente, la misma pregunta que todos los hombres se hacen y solo el humor y un incurable optimismo les liberan de ella. Jean-Jacques Gaultier, Le Figaro, 12 de enero de 1973. De Le Figaro pasamos, naturalmente, a El Express, que oscila entre la adhesión y la distancia, alcanzando por este hecho un grado de eufemización claramente superior. Esta obra debería ir derecha hacia el éxito. Una obra astuta y divertida. Un personaje. Un actor al que le va el papel como un guante. Jean Piat, con una virtuosidad sin defecto, excepto quizá un poco lento, con una astuta inteligencia y una perfecta maestría para las triquiñuelas de su profesión. Françoise Dorin ha escrito una obra sobre el giro del teatro ligero, que es, irónicamente, la obra más tradicional del teatro ligero. Solo los sombríos pedantes discutirán a fondo la oposición de los dos teatros y la de las dos concepciones de la vida política y de la vida privada que subyacen en la obra. El diálogo brillante lleno de palabras y de fórmulas, contiene con frecuencia sarcasmos vengativos. Pero Romain no es una caricatura, es mucho menos estúpido que la media de los profesionales de vanguardia. Philippe se luce porque está en su terreno. Lo que el autor de Como en el teatro quiere, amablemente, insinuar, es que es en el teatro donde se habla, donde se actúa como en la vida, y es verdad, pero una verdad a medias y no solamente porque es una verdad de clase. Robert Canters, El Express, 15-21 de enero de 1973. Aquí, ya, la aprobación, que permanece completa, se matiza con el recurso sistemático de las formulaciones ambiguas del punto de vista mismo de las oposiciones que están en juego. Esta obra debería ir derecha al éxito, una astuta inteligencia, una perfecta maestría de las triquiñuelas de la profesión, Philippe se luce, son fórmulas que pueden también entenderse como peyorativas. Y sucede incluso que se sospecha, mediante la negación, un poco de la otra verdad. Solo los pedantes sombríos discutirán el fondo, o incluso de la verdad a secas, pero doblemente neutralizada por la ambigüedad y la negación, y no solamente porque es una verdad de clase. Le Monde nos ofrece un ejemplo perfecto del discurso ostentosamente neutro, poniendo de espaldas, como dicen los comentaristas deportivos, a los defensores de dos posturas opuestas,
El discurso claramente político de L. Aurore y el silencio despreciativo de Le Nouvel Observateur. El argumento simple o simplista se complica por una formulación a distintos niveles muy sutil, como si se superpusieran dos obras. Una, escrita por Françoise Dorin, autora convencional, y, la otra, inventada por Philippe Roussel, que intenta dar el giro hacia el teatro moderno. Este juego describe, como un boomerang, un movimiento circular. Françoise Dorin expone, intencionadamente, los tópicos del teatro ligero, a los que Philippe acusa y se autoriza, por su voz, a hacer una vehemente crítica de la burguesía. Segundo nivel, Françoise Dorin confronta ese discurso con el de un autor joven al que atraviesa de una estocada con la misma vehemencia. En fin, la trayectoria vuelve el arma a la escena propia del teatro ligero, y las pretensiones del mecanismo son desenmascaradas por los procedimientos del teatro tradicional, que por lo tanto no han perdido nada de su valor. Philippe puede considerarse un autor valientemente ligero imaginando personajes que hablan como todo el mundo, puede reivindicar un arte sin fronteras, por lo tanto apolítico. Sin embargo, la demostración está totalmente falseada por el modelo de autor escogido por Françoise Dorin. Bancovis es un epígono de Marguerite Duras, existencialista retrasado, vagamente militante. Es caricaturesco al máximo, como el teatro que se denuncia aquí, la cortina negra y el tinglado, eso ayuda, o ese título de una obra, tomará un poco de infinito en su café, señor Karsov. El público se muestra contento con esa descripción irrisoria del teatro moderno. La crítica de la burguesía le provoca agradablemente en la medida en que salta sobre una víctima odiada que termina por rematar. En la medida en que refleja el estado del teatro burgués y pone al descubierto sus sistemas de defensa, Le Tournant puede considerarse como una obra importante. Pocas obras dejan adivinar tanto la preocupación por una amenaza exterior y la recuperan con tanto empeño inconsciente. Louis Dandrel, Le Monde, 13 de enero de 1973. La ambigüedad que ya cultivaba Robert Cantres alcanza aquí su punto culminante. El argumento es simple o simplista. A elección, la obra se desdobla, ofreciendo además dos obras, a elección del lector, es decir, una crítica vehemente, pero recuperadora, de la burguesía y una defensa del arte apolítico. Para el que tuviera la ingenuidad de preguntar si el crítico está a favor o en contra, si juzga la obra, buena o mala, habría dos respuestas. Primero, puntualizar que se es un informador objetivo, que se debe a la verdad. El hecho de recordar que el autor de vanguardia representado es caricaturesco al máximo, y que el público se muestra contento. Luego, al final de una serie de juicios ambiguos a fuerza de ser prudentes, de matices y de atenuaciones universitarias, en la medida en que puede considerarse como la afirmación de que Le Tournant es una obra importante, pero que se entiende bien, como documento sobre la crisis de civilización contemporánea, como se diría en ciencias políticas. Este arte de la conciliación y del compromiso alcanza la virtuosidad del arte por el arte con el periodista de la Croix, que combina su aprobación incondicional con unos, considerando, tan sutilmente articulados, lítopes con dobles negaciones, matices de reservas y de correcciones así mismo que la conciliatio oppositorum final, tan ingenuamente jesuítica, fondo y forma, como él diría, parece casi evidente. Le Tournant, ya lo he dicho, me parece una obra admirable, en el fondo y en la forma. No hace falta decir que hará rechinar muchos dientes. Situado por casualidad al lado de un partidario incondicional de la vanguardia, noté, durante toda la noche, su ira reconcentrada. No por ello deduzco que Françoise Dorin fuera injusta con respecto a ciertas búsquedas respetables, aunque con frecuencia aburridas, del teatro contemporáneo, y si ella llega a la conclusión, el empujón es leve, del triunfo del teatro ligero, pero de un teatro ligero de vanguardia, es porque un maestro como Anouilh se ha colocado desde hace tiempo como guía, en el cruce de esos dos caminos, Jean Vigneron, Lacroix, 21 de enero de 1973. Aunque el silencio de Le Nouvel Observateur significa, sin duda, algo por sí mismo, podemos tener una idea aproximada de la postura que hubiera adoptado este semanario.
Leyendo la crítica que apareció en Le Nouvel Observateur sobre la obra de Félicien Marceau La Preuve par Quatre o la crítica de Le Tournant que Philippe Tesson, que en aquella época era redactor jefe del Combat, publicó en Le Canard enchaîné: no creo que se deba llamar teatro a esas reuniones mundanas de comerciantes y de mujeres de negocios en el curso de las cuales un actor famoso y bien relacionado recita el texto laboriosamente espiritual de un autor igualmente famoso en medio de un dispositivo escénico, aun cuando fuera revolucionario y con las pinceladas del humor moderado de Follon. No hay aquí ceremonia, tampoco catarsis y menos aún improvisación. Es simplemente un plato preparado de cocina burguesa para estómagos que están curados de espanto. Las salas, como todas las salas de teatro ligero de París, se ríen a carcajadas cuando hace falta. En los pasajes más conformistas donde produce su efecto ese espíritu de racionalista bonachón. La connivencia es perfecta y los actores están en el ajo. Es una obra que podría haberse escrito hace 10, 20 o 30 años. M. Pierret, Le Nouvel Observateur, 12 de febrero de 1964. Françoise Dorin es una gran taimada. Una recuperadora de primer orden, además de ser una formalista formidable. Su Le Tournant es una excelente comedia de teatro ligero, cuya fuerza esencial es la mala fe y la demagogia. La señora quiere probar que el teatro de vanguardia es trabajo de balde. Para conseguirlo, maneja bien los hilos, y es inútil decir que, cuando hace un nudo con ellos, el público se retuerce de risa y grita, más, más. La autora, que solo esperaba eso, lo hace de nuevo. Pone en escena a un joven dramaturgo izquierdista al que llama Bancovis, sigan mis ojos. Y lo coloca en situaciones ridículas, incómodas y no muy honradas, para probar que ese pobre señor no es más desinteresado ni menos burgués que ustedes y yo, que sentido común, que lucidez, que franqueza. Madame Dorin, usted por lo menos tiene el valor de tener sus opiniones, unas opiniones muy sanas y muy propias de nuestro país. Philippe Tesson, Le Canard enchaîné, 17 de marzo de 1973. Las afinidades selectivas. Este caso límite obliga a poner en tela de juicio las apariencias de la acción directa de la demanda sobre la oferta o de la oferta sobre la demanda, e invita a considerar de otra manera todas las coincidencias entre la lógica de la producción de los bienes y la lógica de la producción de los gustos mediante las cuales se constituye el universo de las cosas apropiadas, objetos, personas, conocimientos, recuerdos, etc. El límite de todas estas coincidencias de estructuras y de secuencias homólogas, en las que se realiza la concordancia entre una persona socialmente enclasada y las cosas o las personas también socialmente adecuadas a ella. Está representado por todos los actos de cooptación de la simpatía, de la amistad o del amor que conducen a unas relaciones duraderas, socialmente sancionadas o no. El sentido social encuentra sus puntos de referencia en el sistema de signos indefinidamente redundantes unos con respecto a otros que cada cuerpo lleva consigo: vestido, pronunciación, porte, forma de andar, maneras. Y que, registrados de forma inconsciente, constituyen el fundamento de las antipatías o de las simpatías, las afinidades selectivas. Más inmediatas en apariencia se fundamentan siempre, por una parte, en el desciframiento inconsciente de características expresivas, de las que cada una de ellas solo toma su sentido y su valor en el interior del sistema de sus variaciones según las clases. Basta con pensar en las formas de reír o de sonreír que recoge el lenguaje común. El gusto es lo que empareja y une cosas y personas que van bien juntas, que se convienen mutuamente. Sin lugar a dudas, no existe una prueba más indiscutible de esta especie de sentido inmediato de las compatibilidades y de las incompatibilidades sociales que la endogamia de clase o incluso de fracción de clase,
que resulta casi tan rigurosamente asegurada por el libre juego de la elección amorosa como por las expresas intervenciones de las familias. Se sabe que la estructura de los circuitos de intercambios matrimoniales tiende a reproducir la estructura del espacio social tal como ésta ha sido descrita aquí. Véase a Desrosiers, Marché matrimonial et structure des classes sociales, Actes de la recherche en sciences sociales, 20/21, 1978, pp 97 a 107. Es probable que todavía se subestime la homogeneidad de las parejas y que un mejor conocimiento de las propiedades secundarias de los cónyuges y de sus familias redujera aún la parte aparente del azar. Así, por ejemplo, la encuesta realizada en 1964 sobre las estrategias matrimoniales de 6 promociones, 1948 a 1953, de normalistas de la rama de letras, muestra que, entre los que en aquella fecha se encontraban casados, el 85% del total de los encuestados, el 59% lo estaban con una profesora, y el 58% de estos lo estaban con una agregada. Véase P. Bourdieu y M. de Saint-Martin, les categories de l'entendement professoral, Actes de la recherche en sciences sociales, 3. 1975, pp 87 y 90. De igual modo, entre los directores de la Administración Central que ocupan una posición intermedia entre la función pública y los negocios, y de los que el 22,6% tienen un padre en la función pública y el 22% en los negocios, el 16,6% de los que están casados tienen un suegro funcionario y el 25,2% tienen un suegro en los negocios. Véase S.R.N. Suleiman, Politics, Power and Bureaucracy in France. The Administrative Elite, Princeton, Princeton University Press, 1974, p. 69. Lo mismo ocurre, por último, entre los antiguos alumnos del INSEAD, que acoge a los futuros cuadros dirigentes del sector privado, y de los cuales el 28% son hijos de patronos de la industria y del comercio y el 19,5% de cuadros superiores o de ingenieros. El 23,5% de los que están casados tienen un suegro patrono y el 21% un suegro cuadro o ingeniero, y son muy raros los que tienen un padre, el 2%, o un suegro, el 5%. Profesor, véase J. Marceau, The Social Origins, Educational Experience and Career Paths of a Young Business Elite. Informe final para SSRC Grant de 1973 a 1975. París, 1975, 117 p. Mecanografiado. Se sabe además la determinante contribución que aporta a la reproducción de la gran burguesía la lógica de los intercambios matrimoniales. Véase P. Bourdieu y M. de Saint-Martin, Le Patronat, l'Occident. El gusto a una casa los colores y también a las personas, que forman las parejas bien avenidas, y avenidas, en primer lugar, por lo que se refiere a los gustos. Todos los actos de cooptación que se encuentran en la base de los grupos primarios son actos de conocimiento de los otros en tanto que estos son sujetos de actos de conocimiento o, en un lenguaje menos intelectualista, sujetos de operaciones de reconocimiento, particularmente visibles en los primeros encuentros, mediante las cuales un habitus se asegura de su afinidad con otros habitus. Se comprende así la sorprendente armonía de las parejas normales que, entendiéndose bien frecuentemente desde su origen, se entienden cada vez mejor por una especie de aculturación mutua. 209. Este reconocimiento del habitus por el habitus constituye la base de las afinidades inmediatas que orientan los encuentros sociales, desalentando las relaciones socialmente discordantes y alentando las relaciones armónicas, sin que estas operaciones tengan nunca que formularse de otra manera que no sea la del lenguaje socialmente inocente de la simpatía o de la antipatía. 210. La extrema improbabilidad del encuentro singular entre las personas singulares, que enmascara la probabilidad de azares sustituibles, lleva a vivir la elección mutua como venturosa casualidad, coincidencia que imita la finalidad, porque era él, porque era yo, aumentando así el sentimiento de lo milagroso. De arriba abajo y de izquierda a derecha, M. de Yuc viva, E. Salas Baitel viva, A. Dagbert viva.
Aquellos a quienes encontramos de nuestro gusto ponen en sus prácticas un gusto que no es diferente del que nosotros empleamos en la percepción de sus prácticas. Dos personas no pueden darse mejor prueba de la afinidad de sus gustos que el gusto que tienen la una por la otra. Lo mismo que el aficionado al arte se siente constituido en razón de ser de su hallazgo, que parece haber existido desde toda la eternidad en espera de la mirada del descubridor, los que se aman se sienten justificados de existir, según palabras de Sartre, esto es, hechos el uno para el otro, constituidos en fin y en razón de ser de otra existencia completamente suspendida de su propia existencia, luego aceptados, asumidos, reconocidos en lo que tienen de más contingente, una manera de reír o de hablar, en resumen, legitimados en la arbitrariedad de una manera de ser y de hacer, en la arbitrariedad de un destino biológico y social. El amor es así una manera de amar en otro el propio destino y de sentirse amado en el propio destino. Es sin duda la ocasión por excelencia para una especie de experiencia del intuitos originarios, del que la posesión de bienes de lujo y obras de arte, hechos para su poseedor, es una forma aproximada, y que hace del sujeto perceptor y denominador, es conocido el papel que juega la imposición de nombres en la relación amorosa, la causa y el fin, en pocas palabras, la razón de ser del ser percibido. El maestro, con su profunda mirada, tiene, tras sus pasos, apaciguada la inquieta maravilla del Edén cuyo estremecimiento final despierta con su sola voz el misterio de un nombre para la rosa y la flor de lis. El gusto es la forma por excelencia del amor fati. El hábitus engendra unas representaciones y unas prácticas que están siempre más ajustadas de lo que parece a las condiciones objetivas de las que son producto. Decir con Marx que el pequeño burgués no puede superar los límites de su cerebro, otros habrían dicho los límites de su entendimiento, es decir que su pensamiento tiene los mismos límites que su condición de alguna manera le limita dos veces, con los límites materiales que impone a su práctica y con los límites que impone a su pensamiento, y por consiguiente a su práctica, y que le hacen aceptar, e incluso amar, esos límites. 211. Se está así en mejores condiciones para comprender el efecto propio de la toma de conciencia. La explicación de lo dado presupone y produce la suspensión de la adhesión inmediata al mismo, que puede conducir a la disociación del conocimiento de las relaciones probables y del reconocimiento de esas relaciones, pudiendo así convertirse el amor fati en odium fati. Las luchas simbólicas. Si para escapar a la ilusión subjetivista que reduce el espacio social al espacio coyuntural de las interacciones, es decir, a una sucesión discontinua de situaciones abstractas, 212, es preciso construir, como se ha hecho, el espacio social en tanto que espacio objetivo. Estructura de relaciones objetivas que determina la forma que pueden tomar las interacciones y la representación que de ellas pueden tener aquellos que se encuentran en dicho espacio o estructura. No es menos cierto que es necesario llegar más allá de este objetivismo provisional que, al tratar los hechos sociales como cosas, reifica lo que describe, las posiciones sociales que se presentan al observador como plazas yustapuestas, partes extra. Partes, en un orden estático, planteando la cuestión completamente teórica de los límites entre los grupos que las ocupan, son inseparablemente unos emplazamientos estratégicos, unas plazas que hay que defender y conquistar en un campo de luchas. Hay que estar en guardia contra la inclinación objetivista, que se realiza y se refuerza en el esquema espacial, a separar en este espacio unas regiones definidas una vez por todas bajo un solo aspecto y delimitadas por unas fronteras claramente trazadas, como se ha mostrado, por ejemplo, a propósito de los patronos industriales, y como se verá más adelante a propósito del caso ejemplar de las fracciones nuevas de las clases medias, zona particularmente indeterminada de ese lugar de indeterminación relativa que representa la pequeña burguesía, cada una de las clases de posiciones que obligan a construir los enclazamientos ordinarios de la estadística puede funcionar a su vez como un campo relativamente autónomo, y bastaría con reemplazar las categorías relativamente abstractas que imponen las necesidades de la acumulación estadística para unos puestos más estrictamente definidos,
para ver dibujarse la red de las relaciones de competencia en las que se engendran, por ejemplo, los conflictos de aptitudes, conflictos sobre las titulaciones que dan derecho al legítimo ejercicio de la profesión y sobre la dependencia legítima del ejercicio, que enfrentan a agentes dotados de títulos de legitimidad diferentes, como los médicos, los anestesistas, las enfermeras, los kinesiterapeutas y los curanderos, funcionando a su vez cada uno de estos universos como un campo de luchas, o también entre las profesiones, en buena parte de reciente creación, que, al ofrecer un encuadramiento social, asistentes sociales, consejeros en economía familiar y social, delegados de la tutela, trabajadoras familiares, etc., o de servicios educativos, educadores especializados, educadores de la educación vigilada, etc., culturales, animadores, formadores de adultos, etc., o médicos psicológicos, consejeros conyugales, puericultores, kinesiterapeutas, etc., tienen en común el no definirse más que en y por la competencia que les enfrenta y en las estrategias antagónicas mediante las cuales tratan de transformar el orden establecido para asegurarse en él una plaza reconocida. El modelo del espacio tal como ha sido propuesto no debe, pues, sus límites solo a la naturaleza de los datos utilizados y utilizables, y, en especial a la imposibilidad práctica de hacer entrar en el análisis unos hechos estructurales, como el poder que ciertos individuos o ciertos grupos detentan sobre la economía, o incluso los innumerables beneficios indirectos y ocultos que les son correlativos. Si la mayor parte de los que dirigen investigaciones empíricas se ven obligados con frecuencia a aceptar, implícita o explícitamente, una teoría que reduce las clases a simples estratos jerarquizados pero no antagónicos, ello obedece sobre todo a que la propia lógica de su práctica les lleva a ignorar lo que objetivamente está inscrito en toda distribución, balance en un momento dado del tiempo de lo que ha sido adquirido en las luchas anteriores y de lo que podrá ser invertido en las luchas ulteriores, la distribución en el sentido de la estadística, pero también en el de la economía política, expresa un estado de la relación de fuerzas entre las clases o, con mayor precisión, de la lucha por la apropiación de los bienes escasos y por el poder propiamente político sobre la distribución o la redistribución de los beneficios. Es decir, que la oposición entre las teorías que describen el mundo social en el lenguaje de la estratificación y las que hablan el lenguaje de la lucha de clases corresponde a dos maneras de comprender el mundo social que, aunque sean difíciles de conciliar en la práctica, de ningún modo son exclusivas en su principio, si los empiristas parecen consagrados a la primera, mientras que la segunda parece empresa de los teóricos, es porque la encuesta descriptiva o explicativa, que solo puede poner de manifiesto las clases o las fracciones de clase bajo la forma de un conjunto puntual de distribuciones de propiedades entre unos individuos, se sitúa siempre, en alguna manera, después o antes de la batalla y pone necesariamente entre paréntesis la lucha de la que esa distribución es producto. Cuando el estadístico olvida que todas las propiedades que trata, las que clasifica y evalúa, pero también las que emplea para clasificar y evaluar, son armas y apuestas de la lucha entre las clases, se encuentra inclinado a abstraer la clase de sus relaciones con las demás clases, no solo de las relaciones de oposición que confieren a las propiedades su valor distintivo, sino también de las relaciones de poder y de lucha por el poder que se encuentran en la base misma de las distribuciones. Semejante a la fotografía de una partida de billar o de póker que fijara el balance de los activos, bolas o fichas, en un momento dado. La encuesta fija un instante de una lucha en la que los agentes vuelven a poner en juego en cada momento, como arma y como apuesta, el capital que han adquirido en las fases anteriores de la lucha y que puede implicar un poder sobre la lucha misma y, en consecuencia, sobre el capital poseído por los demás. La estructura de las relaciones de clase es lo que se obtiene al fijar mediante un corte sincrónico un estado, más o menos estable, del campo de las luchas entre las clases. La fuerza relativa que los individuos pueden comprometer en esa lucha, o, en otros términos, la distribución en el momento considerado de las diferentes especies de capital, define la estructura de ese campo, pero en compensación, la fuerza de que disponen los individuos depende del estado de la lucha con respecto a
La definición de la apuesta de la lucha. La definición de los instrumentos y de las apuestas legítimas de la lucha forma parte, en efecto, de las apuestas de la lucha, y la eficacia relativa de los instrumentos que permiten dominar el juego. El capital bajo sus diferentes especies, se encuentra a su vez en juego, y por consiguiente está sometida a variaciones según el curso del juego. Por eso, como se ha recordado continuamente, aunque solo haya sido mediante las comillas, la noción de volumen global del capital, que es obligado construir para explicar ciertos aspectos de las prácticas, no deja de ser tampoco un artefacto teórico que podría producir unos efectos muy peligrosos si se olvidara todo aquello de lo que es necesario hacer abstracción para construirlo, comenzando por el hecho de que el porcentaje de conversión de una especie de capital en otra es en cada momento una apuesta de las luchas y está expuesta, por tanto, a unos incesantes cambios. Gráfico 10. Las cualidades del hogar. Ajustadas a una condición de clase, como conjunto de posibilidades e imposibilidades, las disposiciones están ajustadas también a una posición definida relacionalmente, a un rango en la estructura de las clases, y por consiguiente referidas siempre, al menos objetivamente, a las disposiciones asociadas a otras posiciones. Es decir, que estando adaptadas a una clase particular de condiciones de existencia caracterizadas por un grado determinado de distancia a la necesidad, las morales y las estéticas de clase están inseparablemente situadas las unas con respecto a las otras según el criterio del grado de trivialidad o de distinción, y que todas las elecciones que las mismas producen se encuentran así automáticamente asociadas a una posición distinta, luego afectadas de un valor distintivo. Y esto con independencia incluso de cualquier intención de distinción, de cualquier búsqueda explícita de la diferencia. Y aunque las estrategias propiamente intencionales que conducen a distinguirse del grupo inmediatamente inferior, o supuesto como tal, tratado como contraste, y a identificarse con el grupo de rango inmediatamente superior, o supuesto como tal, reconocido así como poseedor del estilo de vida legítimo, no hagan sino asegurar una plena eficacia, gracias al aumento intencional, a los efectos automáticos e inconscientes de la dialéctica de lo especial y de lo común, de lo nuevo y de lo superado, que está inscrita en la diferenciación objetiva de las condiciones y de las disposiciones. Y, de hecho, incluso cuando en absoluto se inspira en la preocupación consciente por tomar distancia con respecto al laxismo popular, toda profesión pequeño burguesa de rigorismo, todo elogio de lo limpio, de lo sobrio y de lo cuidado, encierra una referencia tácita a la sociedad, en las palabras o en las cosas, a la intemperancia o a la imprevisión, y la reivindicación burguesa de la naturalidad o de la discreción, del desapego y del desinterés, no tiene necesidad de obedecer a una búsqueda intencional de la distinción para encerrar una denuncia implícita de las pretensiones, siempre marcadas en exceso o en defecto, de la pequeña burguesía, mezquina o escandalosa, arrogante o servil, inculta o académica. No es una casualidad que cada grupo tienda a reconocer sus propios valores en aquello que constituye su valor, en el sentido de Saussure, es decir, en la última diferencia, que es también, con bastante frecuencia, la última conquista, en la diferencia estructural y genética que le define en sí. Allí donde las clases populares, reducidas a los bienes y virtudes de primera necesidad, reivindican la limpieza y la comodidad, las clases medias, ya más liberadas de la urgencia, desean un hogar cálido, íntimo, confortable y cuidado, o un vestido a la moda y original. 213. Valores estos que las clases privilegiadas relegan a un segundo plano, porque los tienen desde hace mucho tiempo y, por consiguiente, les parecen completamente naturales. Al acceder a unas intenciones socialmente reconocidas como estéticas, como pueden ser la búsqueda de la armonía y de la composición, estas clases no pueden identificar su distinción con unas propiedades, unas prácticas o unas virtudes, que no tienen ya por qué ser reivindicadas o que, al haberse hecho comunes, no pueden ya serlo, puesto que, al conservar su valor de uso, pierden su valor distintivo. Como muestra la serie de histogramas que representan las variedades, según la fracción de clase, de los adjetivos atribuidos al hogar ideal,
con exclusión de 3 de ellos, clásico, cuidado y sobrio, cuyo sentido se ha revelado ambiguo, la proporción de las selecciones que acentúan unas propiedades propiamente estéticas, arreglado, lleno de fantasía, armonioso, aumenta a medida que se va subiendo en la jerarquía social, mientras que disminuye la proporción de las selecciones que se pueden denominar funcionalistas, claro y limpio, práctico y fácil de mantener. La deformación continua del histograma que se observa se orienta de hecho hacia 3 términos relativamente inconmensurables, acompañando a los pequeños comerciantes a los industriales y a los grandes comerciantes, los maestros a los profesores de enseñanza secundaria y los intermediarios culturales a los productores artísticos. 214. Los gustos obedecen así a una especie de ley de Engel generalizada, a cada nivel de la distribución, lo que es especial y constituye un lujo inaccesible o una fantasía absurda para los ocupantes del nivel anterior o inferior, deviene trivial y común, y se encuentra relegado al orden de lo que se da por normal debido a la aparición de nuevos consumos, más especiales y más distintivos. Y esto, una vez más, incluso fuera de toda búsqueda intencional de la singularidad distintiva y distinguida. 215. El sentido de la inversión que conduce a abandonar los objetos, los lugares y las prácticas pasados de moda o, más sencillamente, devaluados, para dirigirse hacia objetos siempre nuevos, con esa especie de huida hacia adelante, con anticipación, en vanguardia, que define el esnobismo y que se aplica a todos los terrenos, al deporte como a la cocina, a los lugares de vacaciones como a los restaurantes, se guía por 1000 indicios e indicaciones diferentes, desde las advertencias expresas, Saint-Tropez, o el buffet de la estación de Lyon o cualquier otro lugar, está imposible, hasta las llamadas de atención apenas conscientes que, como la experiencia de la divulgación o de los atascos de tráfico, inclinan de manera insidiosa al horror o al disgusto por unos determinados objetos o prácticas que han llegado a ser comunes. No es casual que los gustos en materia de pintura o de música sigan con tanta frecuencia unos itinerarios que, al margen de retrospectivas o rehabilitaciones, reproducen la historia de la biografía. La búsqueda de la distinción no necesita, pues, presentarse y afirmarse como tal, y todas las intolerancias, a los ruidos, a los contactos, que inculca una educación burguesa bastan. Casi siempre para determinar los cambios de terreno o de objeto que, tanto en el trabajo como en la diversión, orientan hacia objetos, lugares y prácticas más especiales en un momento dado del tiempo. Aquellos a los que se considera distinguidos tienen el privilegio de no tener que preocuparse por su distinción. Pueden fiarse para ello de los mecanismos objetivos que les aseguran las propiedades distintivas y de su sentido de la distinción, que les aleja de todo lo que es común. En aquello en que la pequeña burguesía o la burguesía de fecha reciente hace demasiado, traicionando así su inseguridad, la distinción burguesa se marca por una especie de ostentación de la discreción, de la sobriedad y del understatement, un rechazo de todo lo que es llamativo, fatuo y pretencioso, y que se desvaloriza por la propia intención de distinción, una de las formas más aborrecidas de lo vulgar, opuesta en todo a la elegancia y a la distinción llamadas naturales. Elegancia sin búsqueda de la elegancia, distinción sin intención de distinción. 216. Las luchas por la apropiación de los bienes económicos o culturales son inseparablemente luchas simbólicas por la apropiación de esos signos distintivos que son los bienes o las prácticas enclasadas y enclasantes, o por la conservación o la subversión de los principios de enclasamiento de esas propiedades distintivas. En consecuencia, el espacio de los estilos de vida, esto es, el universo de propiedades por las que se diferencian, con o sin intención de distinción, los ocupantes de las diferentes posiciones en el espacio social, no es otra cosa que el balance, en un momento dado, de las luchas simbólicas que tienen como apuesta la imposición del estilo de vida legítimo y que encuentra una realización ejemplar en las luchas por el monopolio de los emblemas de la clase, bienes de lujo, bienes de cultura legítima o modo de apropiación legítima de esos bienes. La dinámica del campo en la que los bienes culturales se producen, se reproducen y circulan, proporcionando unos beneficios de distinción, encuentra su principio en las estrategias en las que se engendran su singularidad y la creencia en su valor, y que concurren a la realización de esos efectos.
objetivos mediante la misma competencia que los contrapone, la distinción o, mejor, la clase, manifestación legítima, esto es, transfigurada y desfigurada, de la clase social. No existe más que mediante las luchas por la apropiación exclusiva de los signos distintivos que constituyen la distinción natural. La cultura es una apuesta que, como todas las apuestas sociales, supone e impone a la vez que se entre en el juego y que se tome gusto al juego, y el interés por la cultura, sin el que no existe carrera, concurso, competencia, se produce por la misma carrera y la misma competencia que produce. Fetiche entre los fetiches, el valor de la cultura se engendra en la inversión originaria que implica el mismo hecho de entrar en el juego, en la creencia colectiva en el valor del juego que hace el juego y que rehace sin cesar la competencia por las apuestas. La oposición entre lo auténtico y lo imitado, la verdadera cultura y la vulgarización, que funda el juego al fundar la creencia en el valor absoluto de la apuesta oculta una colusión no menos indispensable para la producción y reproducción de la iucio, reconocimiento fundamental del juego y de las apuestas culturales, la distinción y la pretensión, la alta cultura y la cultura media, como por otra parte la alta costura y la costura, la alta peluquería y la peluquería, y así sucesivamente, no existen si no es la una para la otra y es su relación o, mejor, la colaboración objetiva. De sus instrumentos de producción y de sus clientes respectivos, lo que produce el valor de la cultura y la necesidad de apropiársela. En esas luchas entre adversarios objetivamente cómplices es donde se engendra el valor de la cultura o, lo que viene a ser lo mismo, donde se engendra la creencia en el valor de la cultura, el interés por la cultura, el interés de la cultura, que no se deduce necesariamente, aunque uno de los efectos del juego consista en hacer creer en lo innato del deseo y del placer de jugar. La barbarie es preguntar para qué sirve la cultura, admitir la hipótesis de que la cultura pueda estar desprovista de interés intrínseco, y de que el interés por la cultura no sea una propiedad innata, por otra parte desigualmente distribuida, como para separar a los bárbaros de los predestinados, sino un simple artefacto social, una forma particular y particularmente aprobada de fetichismo, es plantear la cuestión del interés de las actividades que se denominan desinteresadas porque no ofrecen ningún interés intrínseco, ningún placer sensible, por ejemplo, e introducir así la cuestión del interés del desinterés. La lucha, a su vez, produce así los efectos propios para disimular la propia existencia de la lucha. Si se puede expresar indiferentemente la relación que mantienen las diferentes clases sociales con la cultura en el lenguaje, grato para Hal Watch, de la distancia al foco de los valores culturales, o en el lenguaje del conflicto, es porque las luchas simbólicas entre las clases no tienen ninguna posibilidad de manifestarse ni de organizarse como tales, y están destinadas a tomar la forma de luchas competitivas que contribuyen a la reproducción de las distancias que se encuentran en el propio principio de la carrera. No es una casualidad que, si se exceptúa Progon, que extrae de su horror pequeño burgués por el estilo de vida disoluto y licencioso de los artistas y de lo que Marx denomina su irae hominis probi, la audacia necesaria para hacer aparecer la cara oculta, reprimida, de la contradictoria o, mejor, ambivalente representación que la pequeña burguesía se hace del arte. No existe prácticamente nada que ponga en tela de juicio el arte y la cultura que conduzca a una verdadera objetivación del juego cultural. Tal es la fuerza con la que se impone a los miembros de las clases dominadas y a sus portavoces el sentimiento de su indignidad cultural. 217. Las clases dominadas solo intervienen a título de punto de referencia pasivo, de contraste, en las luchas simbólicas por la apropiación de las propiedades distintivas que confieren su fisonomía a los diferentes estilos de vida, y sobre todo en las luchas por la definición de las propiedades que merecen ser apropiadas y del modo de apropiación legítima. La naturaleza contra la cual se construye en este caso la cultura no es otra cosa que todo lo que es pueblo, popular, vulgo, común. Por consiguiente, aquel que quiere medrar debe pagar su acceso a todo lo que define a los hombres propiamente humanos con un verdadero cambio de naturaleza. Esta sería la ocasión única para hablar de metabasise y sayógenos, promoción social, vivida como una promoción ontológica o, si se prefiere, como un proceso de civilización, Hugo.
Habla en alguna parte del poder civilizador del arte, un salto de la naturaleza a la cultura, de la animalidad a la humanidad. Pero, al haber introducido en sí mismo la lucha de clases, que se encuentra en el propio centro de la cultura, está destinado a la vergüenza, al horror, incluso al odio del hombre viejo, de su lenguaje, de su cuerpo, de sus gustos y de todo aquello de que antes era solidario, el genos, el origen, el padre, los pares, a veces incluso la lengua materna, y de lo que a partir de ahora se encuentra separado por una frontera más absoluta que todas las prohibiciones juntas. Las luchas en las que lo que se encuentra en juego es todo lo que, en el mundo social, es del orden de la creencia, del crédito o del descrédito, de la percepción y de la apreciación, del conocimiento y del reconocimiento, nombre, renombre, prestigio, honor, gloria, autoridad. Todo lo que constituye el poder simbólico como poder reconocido, no conciernen nunca más que a los poseedores distinguidos, y a los pretendientes, pretenciosos. Reconocimiento. De la distinción que se afirma en el esfuerzo para apropiársela, aunque sea bajo las especies ilusorias del bluff o de la imitación, y para desmarcarse con respecto a quienes están desprovistos de ella, la pretensión inspira la adquisición, que trivializa de por sí las propiedades hasta entonces más distintivas y contribuye con ello a sostener continuamente la tensión del mercado de bienes simbólicos, obligando a los poseedores de las propiedades distintivas amenazadas de divulgación y vulgarización a buscar indefinidamente en unas nuevas propiedades la afirmación de su singularidad. 218. La demanda que en esta dialéctica se engendra continuamente es, por definición, inagotable, puesto que las necesidades dominadas que la constituyen deben redefinirse de manera indefinida con respecto a una distinción que siempre se define negativamente con respecto a aquellas. Las luchas simbólicas sobre el ser y el parecer, sobre las manifestaciones simbólicas que el sentido de las conveniencias y de las inconveniencias, tan estricto como las antiguas leyes suntuarias, otorga a las diferentes condiciones, por quien se toma, separando, por ejemplo, la verdadera elegancia, hecha de facilidad, de naturalidad y de desenvoltura, de la simple farolería, devaluada por lo que tiene de intención y afectación, y por consiguiente de usurpación, tienen como fundamento y como apuesta la proporción de libertad con respecto a la condición que da la propia lógica de las manifestaciones simbólicas. No se terminaría nunca de enumerar todas las disposiciones sociales que tienden a regular las relaciones del parecer y del ser, desde las leyes sobre el uso ilegal de uniformes o condecoraciones y sobre todas las formas de usurpación de títulos hasta las formas más suaves de represión, que tratan de volver a la realidad, al sentido de las realidades, al sentido de los límites, a aquellos que, ostentando unos signos externos de riqueza asociados a una condición superior a la suya, muestran que, se creen, otra cosa distinta de lo que son, los pretendientes pretenciosos que, con sus poses, sus gestos, su presentación, dejan ver que tienen y quieren dar de ellos mismos una representación demasiado discordante con la verdad de la representación que los demás se hacen de ellos y a la cual deberían ajustar su representación de sí mismos, rebajar sus pretensiones. 219. Lo que no significa que las estrategias de pretensión estén perdidas de antemano. Siendo el signo más seguro de la legitimidad la seguridad con la que aquella se afirma y con la que, como suele decirse, se hace respetar, el bluff, si llega a triunfar, y en primer lugar cerca del mismo que lo utiliza, es una de las pocas maneras de escapar a los límites de la condición, al jugar con la relativa autonomía de lo simbólico, es decir, con la capacidad de dar representaciones y de percibir representaciones, para imponer una representación de sí normalmente asociada a una condición superior y asegurarle la adhesión y el reconocimiento que hacen de ella una representación legítima, objetiva. Si hay que guardarse de prestar adhesión al idealismo interaccionista, y típicamente pequeño burgués, que concibe el mundo social como representación y voluntad, no es menos cierto que sería absurdo excluir de la realidad social la representación que los agentes se hacen de esta realidad. En efecto, la realidad del mundo social está parcialmente en juego en las luchas que enfrentan a los agentes a propósito de la representación de su posición en el mundo social, y, en consecuencia, en este mundo. Como testimonia la inversión de la relación entre las proporciones.
atribuidas a los alimentos y al vestido, y, más generalmente, a la sustancia y a la apariencia. Cuando se pasa de la clase obrera a la pequeña burguesía, las clases medias toman partido por lo simbólico. Su preocupación por el parecer, que puede ser vivida según el modo de la conciencia infeliz, disfrazada a veces de arrogancia, son los, con esto me basta, esto me gusta, de las villas pequeñoburguesas. Se encuentra también en la base de su pretensión, disposición permanente para esa especie de bluff o de usurpación de identidad social que consiste en adelantar el ser mediante el parecer, en apropiarse de las apariencias para tener la realidad, de lo nominal para tener lo real, en tratar de modificar las posiciones en los enclazamientos objetivos modificando la representación de los puestos en el enclazamiento o de los principios de enclazamiento. El pequeño burgués es aquel que, condenado a todas las contradicciones entre una condición objetivamente dominada y una participación en intención y en voluntad en los valores dominantes, está obsesionado por la apariencia que muestra al otro y por el juicio que el otro tiene sobre su apariencia. Llevado a hacer demasiado por temor de no hacer bastante, dejando ver su incertidumbre y su preocupación por encontrarse preocupado como está al tener que demostrar o dar la impresión, está destinado a ser percibido, tanto por las clases populares, que no tienen esa preocupación de su ser para otro, como por los miembros de las clases privilegiadas, que, seguros de su ser, pueden desinteresarse del parecer, como el hombre de la apariencia, obsesionado por la mirada de los otros, y ocupado continuamente en hacerse valer, a los ojos de los demás. ¿Me has visto? 21. Llamativo. Al tomar partido por la apariencia, la que debe dar para cumplir su función, esto es, para desempeñar su papel, para hacer creer y para engañar, para inspirar confianza o respeto y dar su personaje social, su presentación, su representación, como garantía de los productos o de los servicios que propone, es el caso de los vendedores, de los representantes comerciales, de las azafatas, etc., pero también para afirmar sus pretensiones y sus reivindicaciones, para hacer avanzar sus intereses y sus proyectos de ascensión, se encuentra propenso a una visión berkeleiniana del mundo social, reducido así a un teatro en el cual el ser nunca es otra cosa que un ser percibido o, mejor, una representación mental de una representación teatral. 220. Su ambigua posición en la estructura social, acrecentada a veces por la ambigüedad inherente a todas las funciones de intermediario entre las clases, de manipulador manipulado, de burlador burlado, a menudo su misma trayectoria, que le conduce a unas posiciones de segundo papel, de eminencia gris, de comparsa, de auxiliar, de suplente, de apoderado o de sustituto, privado de los beneficios simbólicos asociados al estatus reconocido y a la delegación oficial que hacen legítima la impostura, y bien situado para sospechar el verdadero fundamento de ello, todo le predispone para percibir el mundo social según las categorías de la apariencia y de la realidad, y está tanto más inclinado a prestar a las manipulaciones y a las imposturas la sospechosa atención del resentimiento cuanto más haya tenido él mismo que rebajar sus pretensiones. 221. Pero el lugar por excelencia de las luchas simbólicas es la propia clase dominante. Las luchas por la definición de la cultura legítima que enfrentan a los intelectuales y a los artistas no son más que un aspecto de las incesantes luchas en las que se enfrentan las diferentes fracciones de la clase dominante para lograr la imposición de la definición de las apuestas y de las armas legítimas de las luchas sociales o, si se prefiere, para lograr la definición del principio de dominación legítima, capital económico, capital escolar o capital social, poderes sociales cuya eficacia específica puede ser redoblada con la eficacia propiamente simbólica, esto es, con la autoridad que da el hecho de ser reconocido, elegido por la creencia colectiva. La lucha que enfrenta a las fracciones dominantes con las fracciones dominadas, constituidas a su vez en campos divididos por unas luchas organizadas según una estructura homóloga a la de la clase dominante en su conjunto, tiende, en su manifestación ideológica, de la que las fracciones dominadas tienen la iniciativa y la soberanía, a organizarse según unas oposiciones casi superponibles a las que la visión dominante establece entre la clase dominante y las clases dominadas, de un lado, la libertad, el desinterés, la pureza de los gustos
sublimados, la salvación en el más allá, etc. Del otro, la necesidad, el interés, la bajeza de las satisfacciones materiales, la salvación en este mundo. De ello se deduce que todas las estrategias que los intelectuales y los artistas producen contra los burgueses tienden inevitablemente, al margen de cualquier intención expresa y en virtud misma de la estructura del espacio en el que se engendran, a tener un doble efecto y a estar dirigidas indistintamente contra todas las formas de sumisión a los intereses materiales, tanto populares como burguesas. Yo llamo burguesa quien quiera que piense con bajeza. Esta sobredeterminación esencial es lo que hace que los burgueses puedan encontrar tan cómodamente en el arte que el artista produce contra ellos una ocasión para testimoniar su distinción cuando, intentando demostrar, con respecto a las clases dominadas, que ellos se sitúan del lado del desinterés, de la libertad, de la pureza, del alma, vuelven contra las otras clases las armas que han sido forjadas contra ellos. No es pues una casualidad, como puede verse, que el arte y el arte de vivir dominante se pongan de acuerdo sobre las mismas distinciones fundamentales, que tienen todas como principio la oposición entre la necesidad bruta y brutal que se impone al común y el lujo, como testimonio de la distancia con respecto a la necesidad, o la ascesis, como restricción deliberadamente asumida, dos maneras opuestas de negar la naturaleza, la necesidad, el apetito, el deseo, entre el despilfarro desenfrenado que recuerda en negativo las privaciones de la existencia ordinaria y la libertad ostentosa del dispendio gratuito o la ascesis de la restricción electiva, entre el abandono a las satisfacciones inmediatas y fáciles y la economía de medios, testimonio de una posesión de los medios a la medida de los medios poseídos. La soltura no es tan universalmente aprobada sino porque representa la afirmación más visible de la libertad con respecto a las restricciones que dominan a la gente corriente, el testimonio más indiscutible del capital como capacidad de satisfacer las exigencias inscritas en la naturaleza biológica y social o de la autoridad que autorice ignorarlas. Es así como la soltura, en materia de lenguaje puede afirmarse, ya sea mediante los esfuerzos que consisten en ir más allá de lo que exigen las reglas propiamente gramaticales o pragmáticas, en hacer, por ejemplo, conexiones facultativas o en sustituir los giros o palabras comunes por palabras y tropos raros, ya sea en la libertad con respecto a unas exigencias de la lengua o de la situación que se afirma en unas libertades o en unas licencias estatutarias. Estas estrategias opuestas, que permiten situarse más allá de las reglas y de las conveniencias impuestas a los locutores normales, no son de ninguna manera exclusivas. Las dos formas de ostentación de la libertad que son el aumento constante de exigencias y la transgresión deliberada pueden coexistir en diferentes momentos o niveles del discurso, pudiendo ser compensada la relajación. En el orden del léxico, por ejemplo, mediante un aumento de tensión en la sintaxis o en la dicción, o, a la inversa, esto se ve bien en las estrategias de condescendencia, en las que la misma distancia que se ha mantenido así entre los distintos niveles del lenguaje manifiesta en el orden simbólico el doble juego de la distancia, afirmada en la propia apariencia de su negación. Estrategias parecidas, que pueden ser perfectamente inconscientes, y por consiguiente tanto más eficaces, constituyen la más imparable respuesta a las estrategias de hipercorrección de los pretendientes pretenciosos que, destinados a hacer siempre demasiado o no lo bastante, se remiten a una ansiosa interrogación sobre la regla y sobre la manera legítima de ajustarse a la misma, y que, paralizados por este reflexivo retorno que es la antítesis misma de la soltura, no saben ya a qué atenerse. Aquel que, como se suele decir, puede permitirse situarse más allá de las reglas solamente buenas para los pedantes o los gramáticos, de los que se comprende que no estén dispuestos a inscribir estos juegos con la regla en sus codificaciones del juego lingüístico, se erige en instaurador de las reglas, esto es, en tastemaker, árbitro de las elegancias cuyas transgresiones no constituyen a su vez faltas, sino el esbozo o el anuncio de una nueva moda, de un nuevo modo de expresión o de acción destinado a imponerse como modelo, y por consiguiente a devenir modal, normal, y a convertirse en norma, reclamando así nuevas transgresiones por parte de aquellos que rehúsan dejarse alinear en la moda, que rehúsan fundirse y confundirse en la clase definida por la propiedad menos enclasante,
menos marcada, la más común, la menos distintiva, la menos distinguida. Lo que quiere decir, de paso, que, contra todas las convicciones ingenuamente darwinianas, la ilusión, sociológicamente fundada, de la distinción natural, reposa fundamentalmente en el poder que tienen los dominantes de imponer, con su existencia misma, una definición de la excelencia que, al no ser otra que su propia manera de existir, está destinada a presentarse a la vez como distintiva, diferente y, por consiguiente, arbitraria, puesto que es una entre otras, y totalmente necesaria. Absoluta, natural. La soltura, en el sentido de facilidad natural, no es más que el desahogo, en el sentido de situación de fortuna que asegura una vida fácil, proposición autodestructiva, puesto que no habría necesidad de recordar que no sería lo que es si no fuera verdaderamente otra cosa, que también forma parte de su verdad. Error del objetivismo que omite incluir en la definición completa del objeto la representación de ese objeto que ha tenido que destruir. Para conquistar la definición objetiva, que olvida hacer una última reducción a la reducción indispensable para comprender la verdad objetiva de los hechos sociales, objetos cuyo ser consiste también en su ser percibido. 222. Es necesario reintroducir en una definición completa de la facilidad natural, lo que se le destruye recordando que la soltura, como la virtud de Aristóteles, quiere cierta soltura o, a la inversa, que la incomodidad nace de la incomodidad, esto es, el efecto de imposición que realizan, con su existencia misma, aquellos que solo tienen que ser lo que son para ser lo que hay que ser. Esta perfecta coincidencia es la definición misma de la soltura, que, en compensación, testimonia esta coincidencia del ser y del deber ser, así como el poder de autoafirmación que la misma encierra. El precio atribuido a la desenvoltura y a todas las formas de distancia de sí mismo se debe al hecho de que, por oposición a la ansiosa tensión de los pretendientes, crispados con respecto a sus posesiones y siempre en tela de juicio por lo que se refiere a ellos mismos y a los otros, en su misma arrogancia, aquellas atestiguan a la vez la posesión de un fuerte capital, lingüístico o de cualquier otra clase, y una libertad con respecto a esta posesión que es una afirmación de segundo orden del poder sobre la necesidad. Las proezas verbales o los gratuitos dispendios de tiempo o dinero que supone el consumo material o simbólico de la obra de arte, o incluso, en segundo grado, las limitaciones y restricciones deliberadamente asumidas que constituyen el ascetismo de ricos, según palabras de Marx a propósito de Séneca, y el rechazo de lo fácil que se encuentra en la base de todas las estéticas puras, constituyen otras tantas repeticiones de esta variante de la dialéctica del amo y el esclavo, mediante la cual los poseedores afirman la posesión que tienen de sus posesiones, aumentando así su distancia con respecto a los desposeídos, que, no contentos con estar sometidos a la necesidad en todas sus formas, son también sospechosos de estar poseídos por el deseo de posesión, y por consiguiente potencialmente poseídos por unas posesiones que o no tienen todavía. 223.